buenas noches. Bienvenidos a todos los participantes. Gira Montesinay, nos da mucho gusto tenernos a Dina Chelminsky como nuestra invitada de hoy. Agradecemos a Central Park por su patrocinio en esta entrevista. Bienvenidos todos. Emilio, te paso el micrófono. Hola, buenas noches a todos. Gracias, Adina. Hoy vamos a platicar con Adina Chelminsky. Ella es una de las líderes de opinión más reconocidas y respetadas en México. Ella es emprendedora, periodista, conferencista y asesora en temas de finanzas personales, negocios y emprendimiento. En sus más de 20 años de experiencia, ha escrito literal miles de artículos sobre finanzas personales y familiares y manejo de dinero en general. Es autora de 4 libros en los cuales aborda todos estos temas de manera accesible y amena para el público abierto, el público en general, el público de no especialistas. Ha dado decenas de conferencias y ha participado en programas de radio, internet, televisión, etcétera. Además, Adina Chelminsky ha creado 3 negocios y es asesora financiera para clientes chicos y grandes. Adina tiene una licenciatura en Economía por la Universidad Iberoamericana, una maestría en Finanzas por la Anáhuac, también tiene estudios en Mercadotecnia de Startups, modelos matemáticos para toma de decisiones de negocio, evaluación corporativa, economía conductual, recursos humanos y negocios familiares. Todo esto de universidades como Stanford, NYU, Cornell y Harvard. Adina, un placer tenerte con nosotros. Bienvenida. Emilio, muchísimas gracias a ti, a todos por estar aquí. Sé que la sumitis ha de estar ya a niveles estratosféricos, entonces hagamos esto lo más divertido, informativo y ameno posible. Totalmente de acuerdo. Quiero empezar platicando un poco sobre tu trayectoria, que realmente es impresionante, pero algo que siempre yo he admirado de ti es de que los temas que tú manejas han sido, al menos en México, tradicionalmente se han limitado al sector, digamos, de hombres de negocio. Pero tú has llevado la importancia de la educación financiera, el empuje emprendedor a otros públicos, mujeres, jóvenes, madres de familia, profesionistas. Platícanos cómo fue que empezaste en esta actividad. Mira, te voy a platicar. Cuando estaba acabando la prepa, era de esas épocas en donde los jóvenes todavía le hacíamos caso a nuestros papás. Le dije a mi papá que quería estudiar cocina. Y era una época en donde ser chef no era lo que era ahorita. Ser chef era ser cocinero. Y mi papá se volteó conmigo y básicamente me dijo que él no había trabajado desde los 13 años en la tlapalería de mi abuelo para tener una hija que estuviera atrás de una estufa. Entonces, que por favor hiciera algo productivo y estudiara economía para poderme ganar la vida. Y así fue, haciéndole caso a mi papá, como empecé a estudiar economía. Primero administración y luego economía. Y creo que ha sido básicamente el trayecto más importante y más increíble que pude haber escogido en mi vida. La verdad es que la vida me fue llevando, porque estudié economía, luego hice una maestría, luego empecé a trabajar en Bancomer, y así me fue llevando la vida. Y no es por qué decidí hacer esto, es en dónde me puso la vida, y fui llevando y fui nadando con la corriente a veces y a veces contra corriente, y aquí estoy, básicamente. Podría haber estado cocinando. ¿Te ha dificultado particularmente el ser mujer y el desarrollarte en temas de finanzas, por ejemplo? Mira, te la voy a complicar 2 veces. Soy mujer y soy judía. Y empecé a trabajar en el sistema financiero hace 20 años, en donde ser mujer y ser judío traía connotaciones particularmente extrañas. O sea, no era yo el típico trabajador en el mercado financiero. Y empecé a trabajar en un momento en donde no muchas mujeres trabajaban, en donde no muchas mujeres de la comunidad trabajaban, en donde no muchas mujeres de la comunidad o en general trabajaban en el medio financiero haciendo análisis. Pero también eso se vuelve muy retador y se vuelve muy fácil marcar camino. O sea, el poder innovar, el poder llegar a un nuevo sector, el poder llegar con una personalidad o con un perfil nuevo a un sector,
te permite también, si tienes el carácter, que no siempre tuvo el carácter, para innovar y para caminar y para sentar precedente. Bueno, regresando a tu trayectoria, Dina, ¿en qué momento o cómo fue que tú decides abrirte como una public speaker, como una persona que le habla a la sociedad en general y no solamente al medio en el que tú estabas? Te voy a platicar. Cuando entré a trabajar a Bancomer, entré en el puesto más bajo de todo Bancomer. Literalmente habían 16 niveles en el organigrama, yo entré en el puesto 15, hasta abajo. Y el director de la Casa de Bolsa consiguió que nos dieran una columna en El Economista para que escribamos sobre finanzas personales para la gente común y silvestre, no para el medio financiero, para la gente común y silvestre. Y preguntó entre las diferentes personas de la Casa de Bolsa, ¿quién quiere escribir? ¿Quién quiere escribir? ¿Quién quiere escribir? Todo el mundo dijo que no, y como yo era el último dominó, me dijo, Adina, te toca. Cada semana tienes que escribir una columna, te toca y es obligatorio, cada semana tienes que escribir una columna en El Economista. Y así empecé a escribir, literalmente así empecé a escribir porque me tocaba. Y la verdad es que el poder escribir y el poder transmitir lo que piensas hacia la gente, de todas las cosas que hago, es por mucho lo más enriquecedor. O sea, esta parte de poder comunicar lo que haces, sea lo que hagas, cada quien en su campo de acción, la verdad es que es una trayectoria increíble y el poder llegar a la gente es increíble. Te voy a poner una analogía bíblica. Dice el Talmud que quien salva una vida salva al mundo entero, y mira que no estamos en eso, pero también quiero pensar que quien cambia una vida, cambia el mundo entero. Entonces, si con un consejo, si con una risa, si con un invierte aquí, no aquí, puedes hacer una diferencia en el mundo, la verdad es que no sé si el mundo de las otras personas, pero me cambia a mí mi mundo entero. ¿Y se te facilitaron a ti los números, las matemáticas, las cosas de dinero desde que eras niña, o es algo que fuiste aprendiendo y adquiriendo? Mira, las matemáticas siempre me han encantado, los temas de números siempre me han fascinado, el hacer cuentas y matemáticas y derivar y integrar siempre me ha encantado. Los temas de dinero es muy irónico y aquí yo creo que podemos aterrizar la conversación hacia todos los que estamos aquí. Nos enseñan muchísimas cosas en la escuela y no necesariamente las matemáticas tienen que ver con el manejo de dinero. Porque en la escuela nos enseñan a sumar, a multiplicar, álgebra, cálculo, lo que tú digas y mandes. Pero sales de la escuela y en el momento que tienes que hacer las cuentas de una chequera, en el momento que tienes que decidir entre una tarjeta de crédito u otra tarjeta de crédito, en el momento en que tienes que entender que es una hipoteca o un testamento, te quedas absolutamente mudo. Y eso fue lo que me pasó. Y yo creo que eso es algo que nos pasa a muchísimos de nosotros. Podemos pensar que somos buenísimos en el manejo matemático, podemos pensar que somos buenísimos en los números, pero en el momento que nos enfrentamos con las decisiones cotidianas financieras, nos damos cuenta que no tenemos la más remota idea, que no entendemos absolutamente nada y que muy pocas veces, nunca nos enseñan en la escuela y muy pocas veces son temas que hablamos en la casa. Y qué bueno que tocas este tema porque es uno de los que yo quería abordar. Definitivamente hay un déficit muy serio en educación financiera en México y de verdad hay gente, incluso adultos, padres de familia, incluso empresarios, que no les enseñan a sus hijos cómo cuidar el dinero, cómo manejar el dinero, o ya no digamos cómo generar riqueza. De verdad estamos, pues sí hay una carencia de información y de cultura financiera. ¿Tú qué sugieres para compensar esta falta de conocimientos básicos? Que deberían de ser, es como aprender a manejar, así 100%. Como... ¿Estás de acuerdo? Es como aprender a leer y escribir. Te lo voy a contextualizar para que veas en qué grano yo estamos metidos. En el caso de México, y después me voy a ir al caso de la comunidad, y luego hablamos, si quieres, un poco de soluciones. Hay un instituto de negocios en Suiza que se llama el Institute for Management Development, el IMD, que una vez al año hace un índice de competitividad en los países. Mide qué tan factible es que una economía camine hacia adelante y ofrezca buenas
buenas soluciones financieras para sus habitantes, mejores ambientes financieros para sus habitantes. Hasta el 2009, porque fue el último año que lo midieron, esta variable, miden en 65 países, miden 350 variables. Hasta el 2009, una de esas variables era el alfabetismo financiero. La pregunta era, ¿qué tan capaces son los ciudadanos de un país de tomar decisiones que los hagan vivir mejor financieramente a ellos? De 65 países, México era el número 64. Abajo de nosotros solo estaba Venezuela. Lo dejaron de medir en el 2009 y no necesariamente, yo creo que las cosas siguen más o menos igual. O sea, en México tenemos esta desconfianza total con el sistema financiero, y por usar una frase muy conocida, la burra no era arisca, la hicieron a palos. O sea, somos una generación, todos los que estamos aquí, a lo mejor los más jóvenes no, que vivieron crisis tras crisis, tras crisis, tras crisis. Entonces, el modus operandi era desconfía del sistema financiero, y entonces el modus operandi de facto era, entonces no voy a saber cómo transitar el sistema financiero, cómo usar el sistema financiero. Ese es el número uno. Número dos, como comunidad judía tenemos particularidades muy particulares, y estoy tratando de ser muy políticamente correcta. Vivimos en una comunidad en donde los parámetros financieros no están muy adecuados a la realidad, en donde el Jewish tax es enorme, en donde... ¿A qué te refieres con Jewish tax? Perdón. Mira, te voy a poner un ejemplo. Haciendo un análisis, y este análisis es particular mío, una familia judía gasta 66% más de lo que gastan sus vecinos, la gente que no judía que vive junto a ellos. Y parte lo podemos atribuir a ciertos gastos, como las colegiaturas son mucho más homogéneas y no hay un rango de colegiaturas diferentes, el kashrut es caro para aquellos que son kosher. Pero la verdad es que hay una frase en Estados Unidos que dice, we must keep up with the Joneses. Siempre tenemos que estar a la par de nuestro vecino, que se llama, o sea, que en términos financieros se llama consumo conspicuo. El consumir para pertenecer, el consumir para estar a la par de lo que nosotros pensamos, porque ni siquiera es una realidad, o sea, no es un tema de abundancia, es un tema de abundancia percibida. Lo que nosotros pensamos que tenemos que hacer para pertenecer. Y eso ha sido extremadamente caro y extremadamente detrimental para la situación financiera de la comunidad, y deja para la situación financiera de la comunidad como un todo. So what? Para la situación financiera de las familias que conforman esta comunidad. No, y además... Sí, perdón. No, iba a decir, agregar que además todos vivimos en una misma zona, que es la zona poniente, o no todos, pero casi todos, y también es una de las zonas más caras de la Ciudad de México. Y el costo de pertenecer, o el costo de hacer las cosas que sentimos que tenemos que hacer por pertenecer, nos está costando muy caro. Estábamos platicando antes de que empezara la plática de si el COVID y no el COVID y la situación financiera, y la verdad es que lo único que hizo el COVID, o una de las cosas que hizo el COVID, es poner en evidencia estos problemas financieros que llevábamos manejando desde hace años, si no es que décadas, y que, o sea, vivíamos con tiempo prestado en cuestión financiera, y hoy se nos acabó el tiempo prestado. Y en eso vamos a tener, y hoy por hoy vamos a tener que empezar a tomar soluciones drásticas como comunidad, y vamos a tener que empezar a tomar soluciones drásticas como personas, y vamos a tener que empezar a tomar soluciones drásticas como familias. Y creo que si algo bueno va a salir del COVID, que siempre que oigo algo bueno va a salir, me dan ganas de golpear a la persona que lo dice, pero si algo bueno va a salir del COVID, es poder empezar a hablar comunitaria, personal y nacionalmente de la importancia del tema de las finanzas personales y de llevar una vida financieramente productiva y congruente. Cada quien con sus posibilidades. Ok, regresemos entonces a este ABC de las finanzas. Muchas familias, muchos padres, como decíamos, no tienen ni siquiera ellos mismos los conocimientos, o tal vez los tienen de manera muy vaga, y no lo saben transmitirle a sus hijos. ¿Cómo empezar a educarnos? Y sobre todo con esta nueva realidad. Yo creo que el primer tema que tenemos que
desmitificar por completo es que las finanzas personales son para matemáticos, para economistas, para financieros. O sea, la base de las finanzas personales no tiene nada que ver ni con matemáticas, ni con derivadas. Tiene que ver con tres cosas. Tiene que ver con organización, que todos podemos ser organizados. Tiene que ver con sentido común, que todo mundo puede afinar su sentido común. Y tiene que ver con tener buenas fuentes de información. Entonces, en el momento que te sacas de la cabeza, tengo que ser un erudito en las finanzas o en las matemáticas para poder manejar mi vida financiera, y ahorita voy al segundo mito. Y para poderla manejar bien, lo único que necesito es tener información, usar el sentido común y ser organizado, cambia tu perspectiva automáticamente. Y el segundo mito que existe en torno a las finanzas personales es, me voy a preocupar de mi dinero el día que sea rico, y cada quien le pone la cantidad de ceros que quiera a la acepción de riqueza o a la definición de riqueza. Y la verdad es que es completamente al revés. Quieres ser rico, y cada quien ahí póngale la definición que quieras, te necesitas empezar a preocupar por tomar decisiones en finanzas personales congruentes, adecuadas y con sentido común. Ese es el punto número uno. Punto número dos. No, ahí vamos platicando los demás puntos, pero creo que tenemos que empezar por ahí, por entender que las finanzas personales son para todos. Las finanzas personales son un tema que tenemos que tocar en la mesa de Shabbat, en la mesa del lunes, en la mesa del martes, en la mesa del miércoles, del jueves, del viernes, del sábado y del domingo, con tu esposa, con tus hijos, con tus papás, con tus hermanos. Todos tenemos que empezar a trabajar ese tema. Y te lo voy a poner muy fácil. Hoy por hoy, nadie de los que estamos aquí somos padres, no pensaría en hablar con sus hijos de temas como uso adecuado del alcohol, en temas de bullying, en temas de sana alimentación, en temas de sexualidad responsable. Sería una irresponsabilidad a decirle a cualquier papá, no le hables a tus hijos de este tema, porque de esos temas son de los que depende el sano desarrollo de nuestros hijos. Y sin embargo, ni uno de nosotros nunca piensa que les tenemos que hablar a nuestros hijos de cómo manejar una tarjeta de crédito, o cómo tenemos que hablar con nuestros hijos de una hipoteca, o cómo tenemos que hablar con nuestros hijos de cómo gastar menos o cómo ahorrar más. Y esos sí son temas que los van a perseguir toda su vida. Hay gente que le tiene, ¿cómo decirle?, miedo al dinero, que hablar de dinero los pone nerviosos, les genera ansiedad, y entonces dicen, ya después veo, 100%. Y al final pues las cuentas llegan y la realidad te rebasa. ¿Qué nos puedes decir sobre esta, digamos, este bloqueo psicológico para hablar de dinero? Nos da miedo lo que no entendemos. O sea, evitamos lo que no entendemos. O sea, el miedo no viene de una película de terror, aunque puede ser más terrorífico. El miedo viene de enfrentar cosas sobre las que sentimos que no tenemos ningún control. Entonces, lo que necesitamos hacer es retomar, irónicamente, lo que necesitamos hacer para quitarnos el miedo es tomar el control de nuestra vida financiera, y nuevamente el control se toma con sanas decisiones, el control se toma con información. O sea, la gente le da miedo, la gente rehuye de temas en los que se siente perdida, en donde siente que no puede hacer absolutamente nada para solucionarlos. Y eso es un mito absoluto en temas de dinero. Ok, y hablando de cosas que nos ponen nerviosos, la situación actual, la pandemia, el estancamiento de la economía, mucha gente ha perdido su empleo, negocios enteros han tenido que cerrar, mucha gente ha visto sus ingresos disminuyendo. ¿Qué consejos le puedes dar a la gente para enfrentar no solo la situación actual, sino lo que viene en los próximos meses? Plan de ahorro, por ejemplo. ¿Qué hace la gente que está viviendo al día o que ahorita apenas le alcanza para cubrir los gastos? ¿Por dónde empezar? El primer punto es jamás minimizar el acabose de situación que estamos viviendo todos. O sea, estamos viviendo algo que
en ningún, o sea, parece una película de ciencia ficción. En ningún momento nadie pensó vivir una situación así. Y si estamos ahorita sacados de onda, es normal. O sea, entender que toda la revoltura mental que tenemos en la cabeza es completamente normal. Pero nuevamente es cuestión de agarrar el control. Y creo que la mejor manera de retomar el control tiene que ver con poner tu vida financiera en lápiz y papel. Y puede sonar como algo muy cliché o muy simplista, pero los invito a todos los que están aquí a agarrar lápiz y papel y escribir 5 cosas en una hoja o en un archivo de Excel. El primero es cuánto estoy ganando o cuánto dinero está ingresando a mi familia el día de hoy. No menos, no poco, no mucho, o sea, no con adjetivos, con números. ¿Cuánto dinero está ingresando hoy a tu casa? O sea, hacer como que una autopsia de hoy por hoy de tu vida financiera y la vida financiera de tu familia. ¿Cuánto dinero estamos ganando? ¿Cuánto dinero estamos gastando? ¿Cuánto dinero tenemos guardado y ahorrado? ¿Cuánto dinero debemos? ¿Y qué mecanismos de protección financiera tenemos? Ese es el primer punto. O sea, hagamos un análisis cada quien de su situación. Cuando ves tu situación en papel, a lo mejor es más tétrica de lo que pensabas, pero por lo menos ya la tienes enfrente de ti en papel, en números. Octavio Paz decía que la realidad es más real en blanco y negro. Y es un hecho. En el momento que ves tu vida, por lo menos sientes que diste el primer paso para poder empezar a retomar el control de lo que viene. ¿Okay? Entonces, primer punto, hagamos un punto de dónde estamos hoy parados. ¿Okay? Segundo punto, ¿qué puedo hacer yo para, con esto que tengo, con esto que ya sé que es la realidad, para poder enfrentar lo que viene? Y la gravedad de lo que viene, o sea, de decirle lo que viene, Emilio, es que realmente nadie sabe ni qué viene, ni cómo viene, ni cuándo va a acabar, ni cómo se va a resolver, ni cuándo se va a resolver. Entonces, enfrentar un panorama tan incierto angustia aún más. O sea, tenemos que entender que tenemos que hacer planes para algo que no sabemos que o sea, si te dicen, haz planes porque en enero del 2021, por más lejos que sea, todo ya va a estar solucionado, pues haces planes para enero del 2021. Pero aquí no sabes si es julio del 2020 o enero del 2021 o julio del 2022, no tenemos idea. Pero ya con este análisis financiero cada quien de su vida personal, entonces sí podemos empezar a planear. Y te voy a decir cuáles para mí creo que son los puntos fundamentales. Número 1, maximización del ingreso. Y por maximización del ingreso me refiero a todos los miembros mayores de 15 años de una familia tienen que estar contribuyendo económicamente a la familia. Y otro tema, y sé que redundo cada vez que doy una plática en la comunidad a esto, es toda mujer tiene que empezar a apoyar financieramente los gastos de su familia. O sea, las casas de un solo proveedor, en donde el hombre es el proveedor de la familia y todos los demás son los consumidores, era un mito que tenemos que dar por terminado completamente. Y para que las mujeres puedan salir a trabajar y puedan ser partícipes de los ingresos del hogar, eso implica también un cambio en el hogar, en donde los hombres tienen que empezar a apoyar de una manera mucho más proactiva todos los temas domésticos. Entonces, punto número 1, todos los integrantes mayores de edad o mayores de 15 años, esposa, hijos adolescentes, tienen que estar contribuyendo económicamente a la familia. Por un tema de ingresos y por un tema de cooperación y por un tema de empatía con el que es el proveedor principal, número 1. Número 2, los gastos tienen que estar reducidos al máximo. ¿Okay? Cada quien sabrá cuáles son sus gastos imprescindibles y cuáles son los gastos prescindibles, pero los gastos de las familias tienen hoy que estar reducidos al máximo. Y te voy a decir, no solo por un tema financiero, sino por un tema psicológico y de tranquilidad también. Por el tema financiero es evidente, entre menos gasto, bueno, más manga ancha tengo para enfrentar emergencias o para enfrentar una disminución en el ingreso. Pero también entre menos gasto, más control siento que tengo sobre mi vida financiera. Y este es un momento en donde sentir que tenemos el control en un mundo tan descontrolado. Entonces, número 1, maximizar ingresos.
Número 2, reducir gastos. Número 3, y aquí es dificilísimo porque es un poco como darse un balazo en el pie, es procurar endeudarse lo menos posible. Hoy por hoy, todos los bancos ofrecieron periodos de gracia para las deudas que tienen que vencer el mes que entra, en un par de meses. Muchas personas los aprovecharon, seguirlos aprovechando, pero entender que el nivel de endeudamiento que teníamos como personas y como familias tiene que disminuir. Absolutamente tiene que disminuir. Y para que disminuya el nivel de endeudamiento, la única manera de hacerlo es que disminuya el nivel de gastos. O sea, ser mucho más conscientes de los gastos que no son inminentes. O sea, voy a usar un cliché absoluto, pero ahorita no es momento de cambiar la lavadora y ahorita no es momento de cambiar el coche. O sea, sé que es mucho más complicado que eso. Pero si te vas a endeudar y si tienes que usar tu tarjeta de crédito, que sea por cosas que valgan la pena. Si tienes que endeudarte, o sea, si tienes que usar la tarjeta de crédito para pagar la universidad de tus hijos, adelante. Si tienes que endeudarte porque, ¿qué van a decir si no sales de vacaciones este verano? Porque pobres niños llevan encerrados todo el tiempo por la pandemia. Sí, no creo que sea una buena decisión. El cuarto punto es ser muy cautos en lo que invertimos. Y te voy a decir algo que estamos viendo ahorita muchísimo. Río revuelto, ganancia de pescadores, dicen. Río revuelto también es donde esos pescadores se hunden. Hay miles de estratagemas y ofrecimientos de el mejor producto para invertir ahorita en la pandemia. Y en el mejor caso son productos bien intencionados e irresponsables. En el peor de los casos son tomadas de pelo y estratagemas financieras que lo único que van a hacer es robarte de tus ahorros. Entonces hay que ser muy cautos en mercados de tanta volatilidad en dónde estás invirtiendo. Salvo que seas un experto en mercados financieros, que puedas aprovechar todo el tema de, o sea, que puedas aprovechar los movimientos radicales de los mercados financieros, no es el momento de con tus inversiones o con el dinero que tienes ahorrados, jugar ningún juego que no sabes jugar. Así te diga tu amigo, tu cuñado, tu suegro, que son los mejores instrumentos financieros, si no entiendes lo que estás haciendo, no es momento de empezarlo a hacer. Gente, por ejemplo, que tiene un crédito hipotecario, un crédito de un coche, y a lo mejor tiene una cantidad de efectivo que puede abonar a capital. ¿Recomiendas o mejor guardar ese dinero y seguir pagando mensualidades con intereses? Yo no creo. Ya sé que es muy variable la pregunta. No, pero casualmente de todas las preguntas que te diría no te puedo contestar porque es muy, muy particular. Yo creo que en la mayor parte de los casos yo me quedaría con cash is king. O sea, si tienes efectivo, deja tu guardadito. O sea, que no te guarde tu dinero. O sea, quédate con tu guardadito. Okay. No abonaría capital un crédito. A lo mejor, si te das cuenta que tu situación cambió radicalmente de enero a la fecha, es momento de renegociar con los bancos las características de los créditos, las características del crédito de coche, las características del crédito de consumo, las características de tus créditos hipotecarios. A lo mejor va a ser momento de renegociar ahorita que acabe este periodo de gracia. Y que mira, los bancos también y las instituciones financieras también van a ser los primeros que quieran renegociar, porque lo único que no necesitan los bancos es gente que no les pueda pagar. Si es gente que les puede pagar con un mayor plazo o con otras condiciones, van a ser los primeros en querer renegociar. ¿Cómo ves el pronóstico del tipo de cambio con el dólar? No tengo... ¿Qué es el dólar? Ya no me acuerdo qué es el dólar. Pues hoy estaba muy bajo, estaba en 21 y cacho. Mira, si la gráfica del tipo de cambio peso-dólar fuera el electrocardiograma de un paciente, el paciente ya se hubiera muerto. Va así. O sea, y te voy a decir que también tenemos que pensar que el tipo de cambio no solo depende de lo que está pasando en México, depende de lo que está pasando en Estados Unidos y ahorita se viene un periodo de muchísima incertidumbre que no sabemos hacia dónde va. Y te lo van a decir todos los analistas técnicos financieros. Los movimientos de la bolsa en Estados Unidos, los movimientos del tipo de cambio, evito la bolsa en México porque es una bolsa mucho menos líquida, pero los movimientos del tipo de cambio, los movimientos de la bolsa en Estados Unidos están respondiendo a quién sabe qué.
O sea, porque los parámetros tradicionales de los movimientos en los mercados se están viendo rebasados e inexplicados muchas veces. Y te voy a decir la verdad, quien te diga que sabe exactamente qué está pasando, quien te diga que sabe exactamente qué es lo que va a pasar, es justamente la persona que no tiene idea. Déjame preguntarte otra cosa, saliendo un poco del asunto actual, inmediato. Uno de tus libros bueno, los 3 títulos de tus libros tienen palabras altisonantes. Entonces voy a decir los títulos, pero luego no me regañan. Uno de los títulos de tu libro es Cabrona y Millonaria. El término millonario, el término la expresión quiero ser rico, quiero ser millonario, pareciera que en México está mal visto, ¿no? Mira. La palabra neoliberal, capitalista. A ver, ¿qué onda con eso? ¿De dónde viene y cómo cambiarlo? Ok, te voy a decir cómo empieza mi libro, Cabrona y Millonaria. Empieza con una definición de lo que es cabrona y empieza con una definición de lo que es millonaria. Entonces, no sé cuál de las dos palabras está peor vista en México en este momento, pero por cabrona me refiero a una mujer asertiva que sabe que tomando las riendas de su vida es como es mejor para ella y es mejor para la gente que los rodea, número 1. Y por millonaria no me refiero a ninguna cantidad de ceros en una cuenta bancaria, me refiero a que el dinero que tienes puedes maximizarlo, hacer el mejor uso de él y te puede dar tranquilidad. ¿Okay? Hay una cosa cuando educamos a nuestros hijos, o incluso nosotros hoy en día, que no sabemos muy bien cuál es el papel que el dinero juega en nuestras vidas. Yo lo llamo la disyuntiva Walt-Wall. La mitad de nosotros pensamos que tenemos esta idea de Walt Disney, de no, el dinero no es lo más importante en la vida, lo más importante es el amor, lo más importante es la salud, lo más importante son los atardeceres y los pajaritos volando. Esa es una visión. Y el dinero no compra la felicidad. Y el dinero no compra la felicidad, todo color de rosa. La segunda visión es la visión Wall Street. Vivimos en un mundo monetario. Tu mejor defensa contra todos los problemas del mundo es tu cartera. Vales lo que tienes. ¿Okay? La verdad es que ambas visiones están completamente equivocadas. Y la verdad está en el centro. Y eso es lo que es ser millonario. Puede ser que las cosas más importantes de la vida no sean las cosas materiales. Puede ser. Pero solo en la manera en que tienes tu vida financiera en orden. Solo en la manera en que tienes un buen manejo financiero, puedes disfrutar de esas cosas en la vida. Porque lo más importante en la vida puede ser la salud, pero hijos, ¿cómo ayuda un seguro de gastos médicos? Y lo más importante en la vida puede ser el amor, pero ¿cuántos de nosotros no nos agarramos del chongo con nuestra pareja un día sí y el otro también por problemas de dinero o por no podernos comunicar en temas financieros de una manera adecuada? Puede ser que lo más importante en la vida sea un atardecer, pero siéntate a ver un atardecer tranquilo si sabes que tienes N mil pesos de deudas que mañana te van a hablar a cobrar. Entonces, eso es lo que es ser millonario. Es poder disfrutar de la vida porque tienes acomodado todo lo demás. Y además lo dice el Pirkei Avot. Hay una parte de este libro que es un fragmento del Midrash, de la Mishnah, perdón, donde dice quién es el rico, no es el que tiene millones, sino el que sabe. ¿Te lo sabes en hebreo? Me sé todo. El que está contento o el que está a gusto con lo que tiene. Y el que sabe disfrutar bien lo que tiene. Exactamente. A ver, mencionabas hace rato el asunto de la pareja y uno de los temas que más has abordado a lo largo de tu trayectoria es digamos, cómo combinar la cuestión profesional, el tener una carrera, el trabajar, el tener un negocio, el ser emprendedor o emprendedora, y en tu caso ser esposa, ser mamá, la dimensión familiar. ¿Cómo ha sido para ti y qué le puedes recomendar a la gente que nos está viendo? Mira, duermo poco y lloro mucho. Te voy a decir la verdad. Yo vengo de una casa en donde mi mamá trabajó toda la vida, en donde no era un tema si la mujer debe trabajar o no. O sea, era un given, un hecho dado por sentado que una mujer tiene que trabajar y no tiene que trabajar solo por la parte financiera, tiene que trabajar porque yo estoy convencida que una mujer que trabaja es una mejor mamá y es una mejor pareja de la persona con la que convive.
Esa es convicción personal mía, no quiero decir que sea una verdad universal. Y creo también, eso te estoy hablando hace 30,000 años que me casé, pero creo que hoy también ya no se vuelve un tema de opcionalidad, se vuelve un tema de necesidad para todas las parejas. Yo creo que tiene que ver con organización y yo creo que tiene que ver con tener un buen círculo de apoyo, o sea, a fin de cuentas, todos nos necesitamos apoyar y con entender que todas las responsabilidades son compartidas, todos los derechos son compartidos y te necesitas recargar adentro de tu familia y afuera de tu familia en gente que te pueda apoyar. Y creo que esa es la base de todo. Es más, creo que eso es la base de todo en la vida. Creo que la base de tener un buen negocio es el networking que haces. Creo que la base de tener buenos clientes es la relación personal que tienes con tus clientes. Creo que la base para poder ser una persona congruente, porque no creo en el éxito, una persona congruente en varios campos, tiene que ver con establecer lazos con la gente que te rodea. ¿Por qué no crees en el éxito? Porque creo que hablar de éxito, o sea, creo que ¿relativo? puedes medir, es absolutamente cliché y relativo. O sea, a fin de cuentas, el éxito según quién. O sea, el éxito qué día. Pregúntame si me siento exitosa, depende, a las 8 de la mañana o a las 8 de la noche, o a las 4 de la tarde o a las 2 de la mañana que me está dando vueltas la cabeza por 8,000 cosas. O sea, creo que el éxito tiene que ver, no creo en el éxito, creo en el disfrute del camino. A veces, ciertos días, no siempre. Me parece buena filosofía. A ver, quiero ir pasando a las preguntas de la gente porque se están juntando. ¿En dónde podríamos invertir ahora? Si no sabemos usar la bolsa, pero tampoco es momento, pero tampoco es tal vez momento de invertir en México por la situación. Por ejemplo, CETES, que es con poco riesgo. ¿En dónde sí recomiendas invertir en estos momentos? Y ahí me voy a meter a cada pareja, cada familia, cada persona es un mundo y las decisiones financieras tienen que estar hechas de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a tus condiciones particulares, ¿ok? De manera muy general, y hablando de manera muy general, a esa persona le voy a contestar dos cosas. Si dices no invertir en México porque es cambiar a dólares y guardar los dólares en un cajón, creo que es una mala idea. O sea, creo que es una mala idea, creo que el dinero tiene que estar produciendo. Si tienes una manera de invertir en Estados Unidos, adelante, es otro tema completamente diferente. Creo que los fondos de inversión son una opción genéricamente buena, porque automáticamente, o sea, el éxito de las inversiones básicamente es, burdamente dicho, no poner todos tus huevos en la misma canasta, y los fondos de inversión es automáticamente lo que hacen. Ponen tu dinero un poquito en esto, un poquito en esto, un poquito en esto, un poquito en esto, y te dan ciertos rendimientos. Creo que los fondos de inversión son una buena opción genéricamente hablando. Creo que lo más importante es que vayas a invertir donde vayas a invertir, preguntes 1 y 1000 veces todos los detalles, costos asociados, rendimiento esperado, nivel de riesgo de todos los instrumentos que vayas a invertir. Ok. Una persona hace lo que me parece que es un comentario más que una pregunta, el típico, más que una pregunta, un comentario. Dice, los gastos, se refiere a lo que decías del Jewish tax, ¿no? De los gastos incrementales o que tienen un premium por pertenecer a una comunidad judía. Dice, no son porque la comunidad los quiera, es un poco lo que tú decías, porque los colegios cobran a los padres una cuota extra por la gente que no puede. El kashrut tampoco está en manos de los miembros de las comunidades. Entonces, que se quiera es que habrá que adecuarse a la realidad en las diferentes comunidades. Pues creo que es un poco lo que decías, ¿no? Básicamente. O sea, sí hay un pequeño costo incremental de pertenecer, pero hay un costo abismal de sentir que hacemos las cosas porque tenemos que pertenecer. Que además estamos tratando de estar a la par de gente que también está zorrajándose la cara por pertenecer, porque no puede hacer estos gastos. Entonces, es un poco una competencia entre ciegos. Nadie sabe, o sea, y mira, o sea,
va a haber alguien que sea el primero que diga hasta aquí yo llegué, y esto no es lo importante, porque en serio esto no es lo importante, y vamos hacia adelante. Una persona te dice, agradezco tu valentía por tocar temas que muchos evaden. Lo que Aquí decíamos. podemos preguntar todo. Y espérense. A ver, una pregunta dice, ¿qué pueden hacer los papás jóvenes que no pueden tener el dinero para la inscripción y posteriormente las colegiaturas de sus hijos? Yo digo, es una pregunta extremadamente dolorosa y te la voy a contestar te la voy a contestar en todos los rangos. Mientras sigamos manteniendo los niveles de precios que tienen las escuelas judías, lo que van a haber dos opciones. O pides una beca o eliges opciones educativas afuera de la comunidad. Entonces, yo creo que esto es un tema que a nivel de cúpulas comunitarias se va a tener que empezar a tocar de una manera seria y responsable. Y sé que se está haciendo, pero es algo que vamos a tener que abordar de una manera inminente en el futuro muy próximo. Porque las opciones van a ser o consigo una beca para poder seguir con el camino de la educación judía, que implica que voy a necesitar una beca toda la vida educativa de mis hijos, o busco opciones que no son dentro de la comunidad, que son de la misma calidad, pero que tienen un rango de precios muchísimo más variado. Cambiar el dinero a dólares, dicen, no cantidades millonarias. ¿Buena idea, mala idea? Si vas a cambiar dinero a dólares para guardarlo en tu closet o en tu caja de zapatos, la verdad es que prefiero que tomar un poco de tiempo para aprender y hacer buenas inversiones en pesos. Ok, una persona hace una pregunta que confieso que no entendí, pero a ver si tú. Dice, ¿qué piensas de esta frase? Sandalín con American Express. Sandalín. O sea, de la gente que se siente muy hipster y muy adecuada, pero lo carga su American Express. Yo creo que cualquier gasto que hagas de consumo que estés financiando con tu American Express está malo. O sea, número uno, por ser American Express, porque es la única tarjeta con la que no te tienes que financiar nunca jamás. Si ya vas a hacer Sandalim con Visa, es una mejor decisión financiera. Y número dos, porque financiar Sandalim, creo que... ¿Es una palabra en árabe? O sea, ¿qué es Sandalim? Son sandalias en hebreo, ¿no? Digo, en hebreo. La persona que lo escribió, si nos puede decir, asumo que a eso se refiere. Correcto. Digo, medio me imaginé que iba por ahí, pero sí, no. El término me sacó. A ver, déjame hacerte otra pregunta sobre para ti, ¿qué es más? Ya sé que la educación profesional, ir a una universidad, pues es cada día más importante, ¿no? Y afortunadamente muchas familias de la comunidad judía lo están ya aprendiendo, porque hubo una época por ahí de los años 70, 80, en donde todavía no quedaba muy claro que era muy importante tener una formación profesional, una educación. Pero a ver, para ti, ¿qué es más importante, si pudiéramos ponerlo así? ¿Una buena trayectoria, experiencia laboral o una formación académica? Una maestría, por ejemplo. ¿Por qué está peleado uno con la otra? O sea, no está peleado. Te voy a decir para mí que son dos cosas importantísimas. Número uno, creo que una trayectoria educativa ya no es opción. O sea, yo no veo un futuro para nadie profesional muy productivo si no tienes una carrera. Y ahorita me van a llegar 8,000 comentarios es que mi suegro no acabó la secundaria e hizo un gran negocio, y te lo puedo decir aquí. Mi suegro no acabó la secundaria, probablemente no cursó primaria, e hizo un gran negocio. Fue en 1910. Era otra época. O sea, era otra época, con una competencia completamente diferente, con un país completamente diferente, con unas condiciones económicas, políticas y sociales completamente diferentes. Entonces, creo que hoy ya no es opción. Pero te voy a decir, hay dos cosas en las que nos estamos equivocando. Número uno es que les decimos a todos los chavos que todos pueden ser emprendedores. O sea, estamos hoy por hoy en la comunidad
y en México en general, tampoco voy a menospreciar todos los errores nacionales, piensan con este mito de todos pueden ser emprendedores, todos pueden hacer su negocio. Tú estudia, pero luego sé emprendedor. Ese es el mito más falso y peligroso que le podemos estar hoy alimentando a los chavos. Y te voy a decir por qué pasa eso. Porque otro de los grandes errores que tenemos como comunidad judía es que nos da miedo ser empleados. Y eso va a tener que cambiar radicalmente. Ha ido cambiando y va a tener que cambiar más radicalmente que nunca. El aprender a trabajar, el aprender a ser un empleado de calidad, emprendedor dentro de una organización, lo que se llama un intraprendedor, por decirlo así, se va a volver fundamental. El tú decirle a todos los chavos que se gradúan de una escuela, todos van a ser emprendedores y el mejor camino es emprender, es absoluto y totalmente irresponsable, porque o sea, toda la gente que es aquí y que es emprendedora o que ha abierto un negocio, que se pregunten, y perdón, la cantidad de lágrimas, agallas, sangre y sudor que se necesitan para poder ser un emprendedor. Entonces, lo que le tenemos que enseñar a los chavos primero no es ser emprendedores. Tenemos que enseñarles a los jóvenes y tenemos que aprender nosotros también como adultos el punto de la necesidad inminente de una educación de calidad hasta donde llegues tú por tus capacidades, por tus gustos, etcétera, etcétera. Y tenemos que aprender a trabajar como empleados. Si ya después de aprender a ser empleado quieres ser emprendedor, Dios te bendiga. Pero tenemos que perderle el miedo en esta comunidad a ser empleados, porque lo que nos está pasando mucho, Emilio, es que como no nos queremos emplear con otras personas, acabamos teniendo negocios muy pequeños de emprendimiento que no son suficientes o pidiendo ayuda comunitaria. Entonces tenemos que aprender y tenemos que enseñarle a los niños que ser empleado, es más, yo te puedo decir que muchas de las personas más exitosas que conozco dentro de la comunidad son empleados de primer nivel dentro de organizaciones de primer nivel, y eso es algo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y recordárnoslos a nosotros también. Sí, y también está esa idea de que ser emprendedor o se nace o se hace, ¿no? Yo creo que, a ver qué opinas tú, pero yo creo que sí hay gente que nace con un cierto talento, una cierta resistencia para la adversidad, para tomar riesgo, una cierta, digamos, tendencia a ser disciplinado, perseverante, creativo. Sí hay gente que nace con esa habilidad. También hay gente que no nace con eso, pero lo puede aprender. Pero es cierto lo que dices, tampoco es para todo el mundo. No todos tienen que ser patrones. No. Y no solo no es para todo el mundo, es para una minoría bastante minoritaria, ¿ok? Porque lo que se necesita para ser emprendedor no es tener una buena idea de negocio. O sea, ahorita les damos clases de emprendimiento a los chavos y les decimos, tienes una buena idea de negocios, eres un emprendedor. Nanay, tienes una buena idea de negocios y tienes la capacidad para solventar tu vida financiera mientras estás emprendiendo y para que te aguante toda tu familia mientras estás emprendiendo y para pasarte las noches en vela y para enfrentar los peores problemas que vas a enfrentar en tu vida y para llorar todos los días, a lo mejor puedes ser emprendedor. Fuera de eso, no. Buenísimo que estemos rompiendo ese mito porque o sea, está perfecto impulsar la actividad emprendedora, el emprendimiento, pero definitivamente, pues sí, no es para todo el mundo, ¿no? Pero eso no va a ser el emprendimiento, y mira que soy una enamorada del emprendimiento y mucho de mi tiempo lo dedico a mentorear a emprendedores. El emprendimiento no va a ser lo que va a sacar a la comunidad judía del hoyo financiero en el que está. El generar buenos empleados de calidad que den valor a las empresas que existen en México, sean de judíos o sean de no judíos, es lo que va a sacar a la gente adelante. Porque eso es como se funciona todo el mundo en general. No sé por qué nos hemos sentido eximidos de las realidades cotidianas. O sea, es mucho mejor para hoy por hoy en este esquema mental que tenemos ser un mal emprendedor que un buen empleado. Totalmente. Ganar mal como emprendedor se me hace menos estigmatizado que ganar bien como empleado. Y esa es una parte que vamos a tener que cambiar ya. A ver, más preguntas de la gente. Primero, alguien dice, ¿recomiendas en este momento, bueno, si recomiendas incursionar en la bolsa en este momento
Y si es así, ¿qué acciones recomiendas? O sea, número uno, si me estás haciendo esa pregunta, no estás para comprar acciones en individual, porque es mucho más complicado y automáticamente desdiversificas en el momento que estás comprando acciones en el individual. Si en este momento estás haciendo esta pregunta de algo que no sabes, no lo empieces a hacer, por favor. No es momento. No es momento. Agarra un fondo de inversión, un fondo de inversión que invierte en bolsa, pero no es momento para estarle metiendo acciones en individual. Ok, hablando del ahorro. Es algo que mucha gente no hace. ¿Y qué le puedes recomendar a la gente, digamos, que vive al día? ¿Cómo diseñar, implementar un plan de ahorro cuando apenas sí te alcanza para los gastos? Okay. Y voy a regresarme al mismo punto. Las finanzas no son física cuántica. El ahorro, lo único que es ingreso menos gasto. O sea, no es una simple... Entonces, tienes dos maneras de ahorrar más. ¿Ok? La primera es ingresas más dinero. La segunda es gastas menos dinero. ¿Ok? Buen tip, más allá de estos dos puntos, es no te esperes a ahorrar. Te voy a dar dos tips. La primera es no te esperes a ahorrar hasta fin de mes. Desde un principio del mes o desde un principio de la quincena, cuando recibes el dinero, saca un poco de dinero y ahorra eso antes, porque si nos esperamos a ahorrar a que ya acabe el mes o a que ya acabe el tiempo, jamás va a quedar. El segundo punto es que es un poco como la dieta. Cuando queremos hacer un plan de ahorro, sentimos que nos tenemos que matar ahorrando. Es como si yo me pongo una dieta y digo toda la semana lo único que voy a comer es lechuga. Entonces nos matamos, decimos voy a ahorrar el 20% de mi sueldo este mes. Entonces comes lechuga literalmente todo el mes. Acaba el mes y lo único que quieres hacer es comerte un pastel de chocolate entero. Acaba el mes en el que ahorraste 20%. Y dices, no quiero volver a saber ni una cosa de lo que es ahorro, no quiero volver a ahorrar un peso en toda mi vida porque es asqueroso. Entonces, mucho mejor que tomar decisiones radicales en torno al ahorro y decir, necesito ahorrar 20%, necesito ahorrar 25% de mi sueldo. Empieza ahorrando el 5% de lo que tienes, el 3% de lo que tienes. Hazlo un hábito. En vez de hacer un mes de 20% y nunca más volver a ahorrar ningún peso, haz 3% cada mes en lo que te vas acostumbrando y súbelo al 5 y súbelo al 10, que sea constante más que radical. Que por cierto es el mismo consejo, o tal vez el mejor consejo, para bajar de peso y empezar a hacer ejercicio. Exactamente. No te propongas bajar 40 kilos, proponte bajar 1 o 2. Exactamente. A ver, una pregunta dice, Adina, las mejores decisiones respecto al coronavirus las tomaron gobiernos con mujeres al frente. Hoy las empresas de miembros de nuestras comunidades básicamente están lideradas por hombres. ¿Cómo integramos a las mujeres a las filas directivas de la comunidad? ¿Y qué requieren tener las mujeres del 2020 para ser las líderes que los hogares judíos requieren y las empresas fundadas por nuestros padres o abuelos? La falta de mujeres en las cúpulas comunitarias depende de dos cosas y me voy a dar golpes por los dos, o sea, voy a insultar absolutamente a todos. Tiene que ver con un esquema machista que existe en la comunidad y en todo el país, pero también vamos a hablar de la comunidad, en donde no se les permite a las mujeres participar en muchas tomas de decisiones porque hay muchos estigmas en contra de las mujeres, pero también tiene que ver con la actitud de las mujeres, que muchas veces no nos animamos y muchas veces no nos echamos para adelante hacia pertenecer a estas cúpulas directivas. Entonces tiene que haber un cambio en ambos lados de la ecuación. Las mujeres tenemos que ser más aventadas, las mujeres nos tenemos que preparar más, las mujeres tenemos que ser más asertivas, las mujeres tenemos que perderle el miedo a participar en las cúpulas comunitarias, y las cúpulas comunitarias tienen que, es una opinión un poco radical, tienen que establecer por lo menos en el corto plazo cuotas de género. En el largo plazo no sirven, pero por lo menos en el corto plazo cuotas de género para las mesas directivas que den por lo menos el primer paso para que mujeres empiecen a pertenecer.
Ok, esta persona me está mandando un mensaje y me está diciendo, no me refería a la cúpula comunitaria, pero bueno, tu opinión ya fue dada. Me refiero a la cúpula comunitaria. Se refiere a la cúpula directiva empresas. Cúpulas directivas empresariales. Lo que quieras. Me refiero al país, me refiero a la política del país, me refiero a las empresas, me refiero a las comunidades, me refiero a las otras comunidades, me refiero a cualquier organización en donde el tema de género sea un issue. Correcto. A ver, otra pregunta. Hay muchas voces de que habrá un crash bursátil. ¿Qué opinas? Más allá de los mini crashes bursátiles que vimos todo marzo y todo abril, vaya, si se refieren a un crash, no sé cuán mayor volatilidad puedan estar hablando de un crash bursátil con lo que ya vivimos. Ahora, esta persona que tiene un poco más de conocimientos, empieza ahorita la época de reportes trimestrales de las empresas y vamos a ver cosas avasallantes y terribles que ya sabemos que vienen mal, pero que a lo mejor van a venir peor. Entonces puede seguir la volatilidad estos meses en la bolsa definitivamente, pero de ahí un crash, pues peor de lo que ya vivimos en marzo y abril, me cuesta trabajo pensar en algo peor que podemos vivir en términos de volatilidad económica en los mercados de valores. Ok, y continúa esta misma persona. Las tasas están al 0% en Estados Unidos. ¿Qué opción hay de inversión aparte de las acciones bursátiles? Ese es un buen punto y nuevamente, ese es un buen punto. Los instrumentos en deuda que te van a dar rendimientos interesantes implican más riesgo. Y una de las bases de la economía es que mayor rendimiento implica mayor riesgo. Hoy sería yo muy cauta en las decisiones de inversión que tome buscando mayores rendimientos, porque implicará exponernos más al riesgo, entonces yo sería un poco cauta. O sea, si este año tus rendimientos de tu portafolio no son los mejores y eres mucho más cauto y mucho más conservador, yo creo que esa es la mejor estrategia que cualquier persona que no sea un experto en el mercado de valores o tenga dinero para perder puede seguir. A ver, hay dos preguntas que se parecen, quiero juntarlas. Una persona dice, ¿te parece que es el momento indicado para invertir a largo plazo en México, a pesar de todo lo que está pasando, dice, en el gobierno? Y luego hay otra persona que pregunta, ¿cuál es tu perspectiva de la situación económica a largo plazo de nuestro país, independientemente del COVID? Voy a decir algo, y es muy difícil hablar de México tomando en cuenta solo la parte económica, solo la parte política, porque aquí entra una parte emocional muy fuerte. Empiezas tú con la pregunta de, ¿invertirías ahorita en México? ¿En dónde más? O sea, para mí México es mi país. México, lo que más quiero es que México salga adelante, lo que más quiero es dar empleo, lo que más quiero es generar empresas exitosas que puedan ayudar a sacar este país adelante, porque lo que más claro me dejó la pandemia es que los únicos que vamos a poder sacar este país adelante somos todos los que tenemos Zoom y todos los que podemos participar en un webinar. O sea, el futuro de México está en las manos de la sociedad civil organizada y en las manos de los empresarios, de los empleados, de los jóvenes que tienen las posibilidades desde la sociedad civil, desde la sociedad empresarial, de sacar este país adelante. No sé cuáles son las perspectivas. Me queda claro que va a ser un año catastrófico y van a ser 3 años los que siguen extremadamente difíciles. Pero no veo otra opción. O sea, jamás yo contestaré una pregunta de no inviertas en México. O sea, yo lo que estoy haciendo ahorita es invertir en México, tratar de hacer cosas para generar empleos, tratar de asesorar a emprendedores para que generen empleos para México, porque emocionalmente, y no sé si es la decisión más racional en términos matemáticos, económicos y políticos, pero emocionalmente yo no veo otra opción de qué tenemos que hacer todos los que estamos sentados aquí, cada uno desde su trinchera.
A ver, una pregunta sobre lo que hablábamos hace rato de las colegiaturas, de la comunidad judía, todo eso. Dice, hay una realidad, muchas mujeres de la comunidad trabajan como maestras. Si llegaran a bajar las colegiaturas, esto podría afectar sus sueldos, que de por sí son bajos. ¿Qué opinas de eso? Mira, yo no creo que bajen las colegiaturas. Toda decisión política y económica que se toma tiene efectos secundarios. Toda decisión que toma una persona en su vida, un presidente en un país, un empresario en su empresa, un líder comunitario en su comunidad, ni una decisión que tomas es completamente correcta y completamente positiva. ¿Okay? ¿Cuáles son los costos y cuáles son los beneficios? ¿Cómo podemos solventar o minimizar esos costos? A lo mejor dentro de tu pregunta tienes la respuesta. A lo mejor parte del problema no es que se reduzcan las colegiaturas y gran parte de las mujeres de la comunidad judía que son maestras vean reducidos sus ingresos, sino que el problema está en que gran parte de las mujeres de la comunidad judía son maestras. Capacitémoslas para que no solo sean maestras, correcto, para que aquellas que quieran salir la parte de la educación se me hace loable, increíble y maravillosa, pero para que aquellas que quieren hacer otras cosas que no es dedicarse a la educación, tengan también las armas, tengan también la preparación para dedicarse a otras cosas que no sea la educación. O que puedan expandir su actividad como educadoras, 100%. Que no solamente sean morot o maestras de secundaria o preparatoria, que como dices, uno no tiene nada de malo, al revés, necesitamos más gente 100%. Capacitada en las escuelas, pero que expanda su actividad. Exactamente, que no se limite de lo que puedas hacer. Exacto. A ver, otra persona pregunta si consideras adecuado invertir en propiedades. Si tienes suficiente dinero para tener estacionado tu dinero en algo que no es líquido, o sea, los bienes raíces decían que un gran rico de la comunidad judía decía que él invertía en bienes raíces porque Dios podía hacer cualquier milagro, pero más tierra no podía crear. Los bienes raíces son de largo plazo, pero son completamente no líquidos. Entonces, si vas a invertir en bienes raíces pensando que si tienes un problema lo vas a poder resolver, no. Si vas a invertir en bienes raíces pidiendo un crédito para pagar ese bien raíz, que mucha gente lo hace, tampoco. Si tienes suficiente dinero para diversificar y que parte de tus inversiones sean inversiones en bienes raíces y tomas en cuenta los costos que van a implicar esos bienes raíces y tienes más en cuenta la depreciación que puedes tener y tienes bien puesto en mente cuál es el rendimiento que le puedes sacar, ya sea por plusvalía o por rentas, pues adelante. Ya que estás hablando de esto, déjame salirme un poquito digamos, de la ventana de economía y negocios y asomarme tantito a una pregunta política. ¿Qué opinas de la iniciativa de ley que se está presentando actualmente para arrendadores y arrendatarios de departamentos? Hay críticos de esa iniciativa que dicen que puede poner en peligro la propiedad privada o el derecho de los dueños a decidir sobre sus propiedades. Definitivamente es un tema. Quiero pensar que quiero pensar y si me equivoco no me escriban luego a decirme que soy una tarada, porque sí, soy una tarada, pero no por esto. Quiero pensar que es un poco como una llamarada de petate, como toda la iniciativa que existió sobre la interconexión de productores de energía privados, que ya la corte se está echando para atrás, etcétera, etcétera. Quiero pensar que va a pasar lo mismo. O sea, definitivamente son leyes absolutamente y totalmente leoninas y de pánico, pero quiero pensar que va a pasar lo mismo. Ok, otra pregunta que nos mandan por medio de WhatsApp. ¿Qué opinas de la fortuna de Elon Musk, que es uno de los grandes emprendedores en robótica, coches eléctricos y ahora exploración espacial o más bien viajes espaciales? La fortuna de Elon Musk, que ya es más grande que la de Warren Buffett, o que 5 empresas tecnológicas valgan más que incluso muchos países. Y preguntan, ¿no ves aquí una posible
burbuja, peligrosa burbuja a punto de explotar? Opino que Elon Musk es uno de los personajes más controversiales que existe hoy en día en el mundo del emprendimiento. Definitivamente es un genio. Si hay una burbuja, y no creo que haya, pero si hay una burbuja, no es porque la fortuna de Elon Musk ha crecido como ha crecido. O sea, que Tesla esté sobrevaluado, y que eso ya es opinión de cada quien, pero que Tesla esté sobrevaluado no quiere decir que hay una burbuja especulativa. Ahora, las 5 empresas de las que está hablando son Google, Amazon, Apple y Facebook, y me está faltando una. Pregúntense ustedes cuáles son las 4 empresas que han usado ustedes más durante la pandemia y díganme si esta alza en el valor de las acciones, que es lo que hace que hoy por hoy sus precios estén así, no están por lo menos justificadas con el medio ambiente. O sea, hemos consumido por Amazon, hemos estado pegados al Facebook, hemos buscado todo lo habido y por haber por Google, y Apple, bueno, sigue siendo la reina en comunicaciones celulares, en películas, en música y en todo lo que hace. Entonces, no creo, o sea, creo que sí, o sea, que estos valores que tienen nuestro crecimiento en valor sí responde a ciertos fundamentales. Que vayan a poder manejar o mantener esos precios después de que acabe la pandemia, no estoy tan segura, pero eso es un movimiento natural del mercado. No creo que sea sobrevaluado. Que Tesla esté sobrevaluada, puede ser. O sea, puede ser que es más rumor que noticia Tesla. No sé. La verdad es que Elon Musk tiene esta horrible capacidad de desafiar a sus críticos y salir victorioso. Ok, a ver, creo que el tema de las escuelas está generando mucha preocupación. Otra pregunta. Dice, ¿cómo negociar con una institución que no se presta a negociar? Y me pone entre paréntesis, un colegio. Yo creo que el tema aquí no es negociar como individuales con los colegios, sino tomar decisiones o acciones comunitarias que no hagan necesaria esta negociación. Ok. Tú participas, tienes algunos proyectos con Fundación Activa, ¿es correcto? Sí, en Fundación Activa tenemos un programa de apoyo a emprendedores que se llama Catalyst Ignition, que apoyamos emprendedores desde la incubación hasta la aceleración de los negocios. Y también platícanos tienes un proyecto de redes sociales. Tengo un proyecto de redes sociales, tengo un podcast. Que se llama La Burra Arisca. Que se llama La Burra Arisca, que es básicamente lo que me mantiene cuerda. Es un podcast muy divertido para mujeres de todas las edades, hombres están bienvenidos, Spotify, iTunes, SoundCloud, Apple Podcast. Apple Podcasts, ahí estamos en todas las redes ¿Diario? sociales. No, publicamos martes y jueves. Martes por Instagram en podcast y jueves por Instagram TV. ¿Y por qué el nombre La Burra Arisca? Mencionaste el término hace ratito. Sí, es muy chistoso. Se llamaba originalmente Yo Tengo Otros Datos. Y nos dimos cuenta... El nombre ese. Sí, pero si tú googleas Yo Tengo Otros Datos, te salían 1000 cosas antes de salirte el podcast. Entonces, un día en una junta entre yo y mis 2 co-socias y co-podcasteras, hicimos una lluvia de ideas un poco en las garras del alcohol y llegamos a La Burra Arisca. Pues invitamos a la gente a que te busquen y a que te escuchen, y seguramente son muy divertidas tus conversaciones y además muy informativas. Y también hablar de tus libros. Platícame de tus 3 libros. Son poco informativas. Déjame decirte que son muy divertidas y poco informativas. ¿El podcast? Sí, básicamente. Yo creo que escucharte hablar siempre aprendemos algo, Adina, la verdad. Básicamente. Eres un ejemplo a seguir para mucha gente. Mis libros, casualmente, tengo estos 4 libros. En noviembre sale el siguiente. En abril sale otro más. Y pues ya, ahí voy.
¿Cómo se va a llamar el quinto? ¿También tiene una palabra altisonante? Evidentemente se llama ¿Cómo chingados me recupero de una pandemia? Buenísimo. ¿Cuándo sale? ¿Dices septiembre? En noviembre. Noviembre. Muy bien, pues estaremos. Y la gente que te quiere seguir, ¿tienes Facebook? ¿Tienes Twitter? ¿Qué tienes? Tengo Twitter. Elliot, sobre lo que dices de Robinhood, creo que justamente Robinhood, que es una plataforma de inversión extremadamente agresiva, refuerza el punto de no juegues juegos que no sabes jugar. O sea, el caso de Robinhood y cómo ahorita está fregando a muchísima gente en Estados Unidos, refuerza el punto de no juegues juegos que no sabes jugar, porque vi la pregunta acá. Mis redes sociales son en Instagram y en Twitter, @AdinaChel. Buenísimo. Adina Chelminsky, pues muchísimas gracias. Un gusto. No había yo tenido el gusto de platicar contigo y la verdad ha sido un privilegio. Te admiro mucho y te agradezco tu sentido del humor, tus conocimientos, tu espontaneidad y gracias por tu tiempo. Gracias a todos los que están acá. La verdad es que aprecio muchísimo con todo la oferta que hay de información, de podcasts, de webinars, de seminars y de todo lo que hay, que hayan estado acá. Y cualquier pregunta que tengan por redes sociales, encantada platicamos de ellos. Adina, en nombre de Montesinay, de Gira, nosotros estamos muy agradecidos. La verdad, eres una persona auténtica, empática, emprendedora, tenaz. Me encanta platicar contigo. Siempre eres muy dinámica en todo lo que dices y lo haces. Eso me consta. Y la verdad, un gran agradecimiento de parte de todo nuestro equipo. Y pues estamos esperando para la próxima. A la mejor hora que lances tus 2 nuevos libros, estamos listos para escucharte. Acá voy a estar. Esperemos que ya lo podamos hacer presencial y que no lo tengamos que hacer por Zoom. Claro. No, bueno, sí. Por favor. Ojalá que sí. Ojalá y que agradecemos nuevamente a Central Park por su patrocinio en esta entrevista. Y pues gracias, Marlene. A ti, Emilio. Gracias. Gracias. Buenas noches Mil gracias a todos. Muchísimas gracias. Buenas Bye. noches.